no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay más que pasión. Y así estamos grabando un episodio más. Ahora sí, el número 62. Correcto. De Expeditos. ¿Cómo ves, Gabriel? Que Sí, ahí nos ya nos saltamos. estábamos adelantando. Ya queremos llegar, Charlie. ¿A dónde? No sé, pero ya queremos llegar. Al número 100. Exacto. Y justo en este episodio número, ahora sí correctamente 62 de Expeditos, pues mira, hablamos ya profusamente de los defectos de carácter, de cómo estaba la situación, ¿no? Sí. Dice la literatura, fíjate, ya nada más como para darle cierre, porque hablaremos del séptimo paso. Y nada más para redondear un poquito el sexto y darle cierre, dice ahí que se deja peligrosamente entreabierta la posibilidad de decir, bueno, pues sí, me voy a encaminar a la perfección. Seguro que un día sí me voy a encaminar a la perfección. ¿Pero cuándo? Eso tal vez no sea mañana. Tal vez me tome yo mi tiempo y entonces en esas, pues me quede yo cómodamente instalado en mis defectos y me vaya yo incluso volviendo más defectuoso cada vez. Porque déjeme que le diga que mi padrino apunta que los defectos con los que no se trabaja se recalcitran, es decir, todo es progresivo. Uh-huh. Si tú tienes cualquier defecto, conforme avance la edad y no hayas trabajado, se hace más acentuado, se engona, se recalcitra y al rato el que era neurótico, bueno, pues es ultra neurótico y conforme más envejece, pues más neurótico se vuelve. Sí, tiene ven? lógica. Es progresivo también, como tú dices. Y bueno, también, nada más subrayando esto que acabas de decir, dice que ahí como que posponerlo ya es delicado. Después dice, pero decir no nunca, eso sí es muy grave, ¿no? Decir, no, aquí yo no tengo mucho problema, nunca, eso es una sentencia fuerte. Sí, dice que entonces cerramos nuestra mente a la gracia de Dios y nos alejamos de el propósito que tiene para nosotros y el grado de perfección que quiere que alcancemos en este mundo. Así es que, pues sí, negligencias como habíamos leído se nos perdonarán, pero cuando entramos al terreno del no, nunca, yo así soy y me vale, Sí. y que se aguanten, ¿no? Así nací. Sí, y también naciste alcohólico. Claro. Y ya, así me conociste. Exacto. Esas frases, ¿no? Sí. Y árbol que crece torcido. Sí. Bueno, pues ese es el sexto paso, ¿no? Con lo que terminamos el episodio anterior. Y como bien mencionas, pues hoy hablaremos del séptimo paso, ¿no? Me parece de maravas. Entonces, ¿qué dice el enunciado del séptimo paso, Gabriel? Bueno, yo lo voy a leer. Ahí me dice si lo hago bien o mal. Si no te lo lees. A ver, con dicción, por favor. Y dice así, séptimo paso. Humildemente le pedimos que nos liberara de nuestros defectos. En verdad, el tratar de adquirir cada vez más humildad es el principio fundamental de cada uno de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué tal? Ahí tienes. Sí, se nota que usted sí fue universitario. No sé por qué lo dices, pero bueno. Pero No, sí pues fui a por la la forma- universidad, ¿eh? Exacto, ¿no? La forma como lee, con dicción, ¿no? Con cadencia, Chihuahua. Pero fíjate qué interesante está esto, qué revelador, porque ¿cuál es el espíritu del séptimo paso, Gabriel? Pues ahí está dicho, ¿no? La humildad. Así es, la humildad. Dice que y todos dice, los pasos, pero particularmente, Carlos, el séptimo, el espíritu es el de la humildad. Absolutamente, sí. Y cada paso, dice aquí, la práctica de cada pretende que encontremos más humildad. Y es loco porque el espíritu del séptimo paso es la humildad, pero la definición de la humildad no está en el séptimo. Está chistosamente en el quinto paso, que es donde dice que lo hemos dicho infinidad de veces y es lógico porque tiene una importancia muy relevante.
La humildad es realidad, es verdad, es Exacto. la verdad con respecto de mí mismo. La verdad más objetiva que pueda yo encontrar, seguida de la aceptación de esa realidad y el deseo de hacer algo al respecto para salir de esa triste condición. El Y deseo eso para sincero, nosotros exactamente, de salir de ahí, justamente. eso es humildad para nosotros. Y dice, todos los pasos pretenden que el inventario de tu persona se vuelva más estricto, más definido, más realista, más claro, más completo. Y en esa medida, pues puedes operar, ¿no? Exacto. Y traduciendo un poco, ¿no te acuerdas de esta frase que vimos mucho al principio? Lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo bueno es enemigo de lo mejor, totalmente No, cierto. entonces, ¿Cómo explicaría usted esto de que si lo bueno es enemigo de lo mejor, entonces ¿por qué se dice tal cosa? pues fíjate que a mí me causaba cierta confusión en aquellos primeros años. Ujú. Y a medida hoy lo que entiendo, a través de este camino que hemos recorrido con este programa y comparándolo si quieres o haciendo una retrospección de cómo llegué a Alcohólicos Anónimos, sin duda hoy soy mejor que el cuate que llegó hace unos años, ¿no? Perdón, sin duda sí es otro y eso es bueno. Todo lo que tengo hoy es bueno, pero puedo aspirar a ser mejor, un crecimiento espiritual más profundo. No sé si me expliqué. Totalmente, Hoy sí. puedo estar bien, pero sin duda lo que hay que perseguir es este objetivo, ser mejor. Y cada día, Charlie, sin duda, en esta honestidad y en esta humildad, sí se vuelve una realidad. Obviamente, en este caso, al enfrentar tus defectos de carácter, que no desaparecen, pero sí los vas de alguna manera conociendo y en consecuencia cómo manejarlos. Y no te hostigan tanto. Entonces, sí puedes aspirar siempre a lo mejor de lo que conocemos hoy. De acuerdísimo. Y lo que entiendo es, no se conforme, no acepte lo bueno y piense que ya llegó a caleta, como solía decir mi compañero. El camino no se termina nunca y nunca das por terminada la recuperación. Exactamente. Siempre hay algo que puedas hacer, así es que lo bueno es enemigo. Fíjate, además dice enemigo, no dice, pues sería sugerible mejor irse para allá, no dice, es enemigo de lo que puedes, dice, aspiramos a lo mejor que conocemos o podemos llegar a conocer, y ese es el espíritu, pues. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? Es individual, cada quien irá a su paso. Entendemos que no es una tarea para el jueves y que no es una tarea que sea rápida y sencilla y fluida y expedita, no es. Pero no detenerse, empezar y seguir perseverando, dice por ahí uno de Y los justamente con eso redondeé lo que dijiste hace rato. Hoy estoy bien, estoy a toda madre, ¿para qué le sigo, no? Y ¿sabes qué sí sucede yendo práctico? Pues ya para qué voy tanto al grupo. Fíjate que hace poco escuché a alguien, un crítico, como le quieras llamar, que decía, bueno, ¿por qué si ya no bebes y tienes tanto tiempo, qué necesidad estar pegado en un grupo? Y el ego que te engaña cuando cuidado, ¿no? Porque sí empieza a suceder. Bueno, a mí me pasó como a los 5 o 6 años. Bueno, pues ya para qué tanto, ¿no? Ya me puedo dar ciertos lujitos y ahí es donde exactamente se vuelve sumamente peligroso. Es así de sutil la enfermedad, ¿no? Totalmente, y además es cierto, empiezas a sentirte bien y empiezas a aflojar automáticamente. Porque hay días, como lo he dicho yo, hay días que te está apretando el zapato y dices, Dios mío, ¿dónde dejé mi libro? Necesito hablar con alguien. ¿A qué hora es la junta? Sí, ¿No? sí. Pero un día te sientes bien, ya no te duele nada, ya estás relajado, tranquilo. El Señor dice, mira, ¿dónde dejé el control remoto? Sí. Para poner Netflix. Oye, güey, pero ya es hora de la junta. Ay, es que ya ha ido mucho. Además, siempre dicen lo mismo estos cuates. ¿Cómo me cae gorda esa la del, ¿no? La de los moños. Puta, ¿cómo me cae mal, no? Y además dice las mismas pendejadas. La de los moños, sí. Sí, ¿no? Y entonces te empiezas a vender la comodidad es mortal. Fíjate. La comodidad mata. Y eso es en todo ámbito. Qué buena frase, Déjate. sí. Este es el alcoholismo. Pero tú ponle el ámbito que quieras, a la disciplina que quieras, en el departamento de la vida que quieras. La comodidad mata. Exacto. Así. Y esa comodidad
ni siquiera se queda ahí estática. En ese instante vas para atrás otra vez, porque no se detiene, entendiendo que la vida es dinámica, o creces o te vas para atrás, man. Me decían a mí, es una bicicleta sin frenos, ¿Te acuerdas? de subida. Entonces hay dos, o pedaleas o vas para atrás. O vas para compadre. atrás. No hay estacionamiento. Decía otro compadre, ya le voy a dar vacaciones al programa. Pero la enfermedad no te da vacaciones a ti, pendejo. Fíjate que te platico rápido, Sí. hablando de esto. Yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, pues llegué muy golpeado, ¿no? El dolor es lo que te lleva, no por virtud, sino por necesidad. Y yo he dicho siempre que desde que llegué sin darme mucha cuenta, ya empezaban a pasar cosas buenas. La primera es que se me arrancó la obsesión. Claro. Y entonces en mi caso ya no bebía, pegado a las juntas. Y al poquito tiempo conozco al amor de mi vida, ya te imaginas, ¿no? Ah, sí, esa ya me la sé. Y ¿cómo entonces, pero yo digo, es claro que esto funciona, encuentro trabajo, y claro que funciona. Y sí caí en esa trampa. Ya no es tan necesario ir 5 días a la semana, pues con 3 que vaya y 2 me voy a echar novio. Antes no te fuiste a beber. Bueno, casi, porque al año, después de que me casé, esa torre de arena se derrumbó también de un golpe. ¡Bum! Suelo, maestro. Y ahora sí agárrate. Y ahora sí agárrate y gracias a Dios no me fui a beber. Es correcto. Pero sí. Tenía el compañerito este que decía, las agarraderas se mueven. Las agarraderas se mueven. Toda estructura es inestable. Entonces, ¿tú crees que ya llegaste? Nunca llegaste. No. ¿Y sabes qué pasó, Lo que puedes Charlie? hacer es abonar. Exacto. Abonar a tu recuperación. Cada vez que practicas el programa, cada vez que haces algo en la dirección correcta, estás abonando a la bronca que ahí viene. Exacto. Porque ahí viene la bronca, te lo firmo. Y va a haber que hacer retiros. Y si tu espiritualidad no has abonado, así lo decían, pues vas a moverte, ¿no? Y fíjate Sí, que en mi porque caso va a venir el cargo fuerte. viene el cargo fuerte porque la vida habrá vientos fuertes y si no estás bien cimentado, pues vas a tambalearte. El compañero dice, si no tienes el saldo espiritual. Exacto. Y fíjate que a los 2 años, Ajá. en esa ruina, entonces sí conocí y empecé a entender lo que es verdaderamente la enfermedad. No era beber. La mente también enferma y progresa, ¿no? Y entonces claro. me di cuenta que no era dejar de beber. Mis broncas eran más profundas y serias. Y ahí Por entonces, paradójicamente, a los 3 años, en mi experiencia, Sí. es cuando empecé con mucho más honestidad a practicar como me sugiere el programa, con toda la honestidad que seas capaz. Y muchas veces, tristemente, lo que necesitas es estar con la cola en llamas, ¿no? Con la cara contra el piso, con una desesperación muy grande, un dolor muy fuerte como para impulsarte. Pero mira, ha sido el camino de muchos de nosotros y mientras que no te vayas al pedo y ese dolor te meta a practicar, te meta al desarrollo, bueno, pues ya vamos de gane. Le voy a dar lectura a otro párrafo para que nos vayamos adelantando. Dice aquí del 7º paso. Con gran inteligencia, es solamente un extracto, no es lo que continúa de lo que acabas de leer, pero es un extracto que hacemos para poderle dar fluidez. Para al fines asunto. prácticos de este podcast. Es correcto. Dice, con gran inteligencia los científicos han venido forzando a la naturaleza a revelar sus secretos. Los inmensos recursos de los que ahora disponemos nos prometen una cantidad de bendiciones materiales tan grande que muchos han llegado a creer que nos encontramos en el umbral de una edad de oro forjada por la mano del hombre. Y luego dice, sin duda ningún alcohólico y desde luego ningún miembro de AA quiere menospreciar los logros materiales. ¿Cómo ve? Sí. ¿Cómo ve esta situación de que vamos a alcanzar la utopía a través de nuestro poder? Claro, a través de estos avances, pues ahí está, ¿no? Bueno, y ve lo que está pasando, que sí refuerza esta idea de decir que hemos llegado a un punto que incluso he escuchado, no vamos a morir, Charlie, porque cualquier órgano lo vamos a reemplazar y vamos a ser eternos. Bueno, el ego es fuerte, ¿no? Hacerle el papel de Dios, qué locura.
Sí, no. Y yo leía lo segundo porque dice, sin duda ningún alcohólico y desde luego ningún miembro de AA quiere menospreciar los logros de orden material. Y lo que decía, por ejemplo, el Neil deGrasse Tyson, y tiene toda la razón del mundo, Ajá. es que la ciencia es portentosa, tiene poder y tiene un poder fuerte, no es despreciable ni mucho menos. Y estas aclaraciones son importantes. Él decía, el promedio de vida, ahorita que decías eso, el promedio de vida se ha elevado brutalmente, Brutalmente. se ha duplicado prácticamente. La gente hace muchos años solía vivir hasta los 40. Y entonces se casaban a los 12. Tenía mucho sentido porque ya se te va la vida, Sí, compadre. sí, sí. Si vas a morir a los 35, pues 12 ya vas más o menos por la mitad. En fin, dice, ya duplicamos el promedio de vida. Y esto se lo debemos exclusivamente a la ciencia. Porque antes, mira, ni respiraban smog, comían orgánico, no habían pesticidas y se morían a los 30 Sí. años. Ahora que hay todas estas cochinadas y etcétera, y ya sabes, los pesticidas y las cuestiones estas transgénicas Sí. y la chingada. Bueno, ahora vivimos el doble y se lo debemos a la ciencia. Entonces, no despreciamos a la ciencia de ninguna suerte. Pero un enfermo como yo, apoyado en estas ideas, lo único para lo que le sirven estos datos es para inflarse de orgullo y de ego y de autosuficiencia, ¿viste? Yo no he hecho ningún descubrimiento, yo no sé tú, Gabriel, científico. Así que digas, mira, esta vacuna o este remedio a este mal, me lo deben a mí. No, fíjate que no. Es más, te voy a decir más. Ni siquiera entiendo, porque no es mi área, ni lo estudié nunca, pero sí tengo ahora sí la humildad suficiente para darme cabal cuenta cómo no entiendo la mayoría de los datos con los que se nos alimentan. Tú dices, bueno, pues la electricidad que decíamos en el Exacto. tercero, ¿no? Y decíamos, sí, pues fíjate que los hoyos negros y que los descubrimientos y que el ADN, que cómo funciona una computadora. Mira, a duras penas entiendo cómo funciona un coche. Sí. Y eso es real. Pero me encanta leer y decir, no, es que ya hicieron esto y ya descubrieron el otro. Y ya mandaron un burro a Marte. Y yo digo, sácatelas. No, pues es que somos muy importantes Somos, y lo decimos. poderosos. Sí, somos Kimosabi. No, compadre. No se trepe usted en camiones que usted ruda y burdamente comprende. Y esto es humildad. No es falsa humildad, fíjate. No es que me agache yo y me muerda el rebozo y digo, ay, es que pobre, yo soy un tonto. No, ni madre. En realidad no entiendo la inmensa mayoría de datos científicos que escucho y veo en internet y bla, bla, bla. Digo, pues sí los entiendo superficialmente, pero ahora prodúcelos, por ejemplo. Corrígelos, No, arréglalos. fíjate que tuve entre sueño y cuento, un día lo escribí, justo ¿Sí? esto que dices. Conocemos los avances de la tecnología hoy en día y hacemos uso de ellos. Prendo la luz, pongo el internet, esas tecnologías, tomamos medicamentos para las enfermedades no graves. Hoy te operan y ya no es las operaciones que te partían el cuerpo, sino ya con una manguerita y en 2 días estás afuera. Conocemos todos estos avances. Pero ¿qué pasaría, Charlie? Te voy a preguntar, si mañana por X destino te quedaras en una isla solo, como Robinson Crusoe, con Exacto. todo esto que conoces, ¿sobrevivirías? ¿Podrías prender creo. fuego o purificar agua? Estas cosas básicas ni idea. Sí, no. Es el hueco y el mira vacío que- lo que decías, y eso pues te pone humilde. No hay que irte a una isla, pero te das cuenta de tu realidad, ¿no? Pero el ego sí te infla y presumimos y decimos. Obviamente, otra vez ahí se cuela el insano juicio. Pensamos mal. Es correcto, eso es correcto. Y entonces, ¿qué le parece que seguimos la lectura que dice? Pero estamos seguros de que ninguna clase de gente en este mundo ha fracasado tan rotundamente al tratar de vivir conforme a esta fórmula como los alcohólicos. Nadie fracasó en la arrogancia y la petulancia, la autosuficiencia, como un enfermo alcohólico. Y una de las características para quien esté escuchando, alguien que está chupando es de una arrogancia, pues por lo menos yo sí era. Y Bueno. me he topado a mucha gente, ¿verdad? No, pero a 3 alcoholes, mira, te voy a platicar cómo gané, cómo triunfé, cómo yo valgo, cómo conozco gente importante.
el tema de conversación es yo, mí, me, yo, lo que creo, lo que pienso, lo que sé, lo que soy. Sí. Y además todas cosas importantes, altas, fuertes. No, está la pinche locura con una arrogancia brutal. Y dice aquí, estamos seguros de que ninguna clase de persona en este mundo ha fracasado tan rotundamente al tratar de vivir conforme a esta fórmula como los alcohólicos. Cuando parecía que teníamos éxito, bebíamos para tener sueños aún más grandiosos. Cuando nos sentíamos frustrados, aunque fuera en parte, bebíamos para olvidar. Nunca había suficiente de lo que creíamos que queríamos. ¿Te suena, Gabriel? Mira, ¿O no te identificas? no me con identifico esto? para nada, pero incluso desde el principio, Ujú. yo debía haber llegado tal vez 4 años antes a Alcohólicos Anónimos por la paliza que me había puesto el alcohol. Ujú. Pero una necedad, Carlos, de a pesar de la evidencia de los desmadres de mi vida, bueno, esta vez sí voy a poder, esta vez sí voy a controlar. Esa es la enfermedad, una necesidad ante lo evidente. Soñador en bancarrota, decía por ahí. Y justo, sí. y el ego Bueno, yo estaba con Slim y le quería dar clases, digo, es una metáfora de cómo manejar la economía. De Tenía cómo ganar dinero. cómo hacer dinero. 4 relaciones tronadas horriblemente, pero yo daba clases de lo que era el amor. Cuando puedes ver eso, lo que hice el primer paso, es verdaderamente espantoso. Pero esa es la salida. Cuando ves tu locura, y eso es lo que te pone en disposición. No sé si me explico, pero mientras sigues en la locura, pues cuidado. Por eso, ¿te acuerdas que te preguntaban al principio en el grupo? ¿Cómo vas? No, de maravilla, feliz, ya hasta me voy a casar a los 6 meses. No, pues no has entendido. Imagínate. Pero decías, Sí, no, del nabo, me siento mal. Ahí la llevas, en estas paradojas de este programa, ¿no? Y entonces me decía mi padrino que yo vivía con una lupa súper amplificadora, ¿no? Ujú. Y resulta que pues ganaba yo 3 pesos, tal y como describes, ¿no? Hacía yo algún negocillo, vendía algo y entonces sentía que la cosa prometía que yo tenía un valor y una agilidad y una habilidad fantástica, ya sabes, ¿no? Entonces todo para arriba. Pero luego perdía la mitad de los 3 pesos que había ganado. Puta, y me venía la depresión y me venían unas ideas negativas y pinche nube negra que me perseguía para todos lados. Entonces, siempre amplificando. Tenemos un problema los que padecemos esta enfermedad que se llama hipersensibilidad. Exacto. Y es un hándicap, es decir, es algo que nos desfavorece, que nos pone en desventaja, esta hipersensibilidad. Y entonces es para arriba y es para abajo, ¿no? Soñábamos, ¿no? Con tener dinero, fama, fortuna, con llegar a la cima del águila calva y la chingada, dirigir masas. Ese era mi destino, Gabriel, ¿no? Pero en cuanto a la realidad empezaba a picar tantito, me iba yo al sótano y me deprimía No, y y te me tirabas, sentía el sí. más. Dice la literatura, en todos estos empeños, muchos de ellos bien intencionados, fíjate, nuestro mayor impedimento había sido la falta de humildad. Justo eso. Falta Hasta de cuando humildad. tenías buenas intenciones, te iba del carajo por falta de humildad. Nunca teníamos suficiente de lo que... Sí, porque si tenía yo una novia, pues no estaba tan bien la novia, ¿no? Sí, estaba bien, pero podría ser una mejor, ¿no? Claro. Y si ganaba 2 pesos, pues yo quería ganar 12. No había llenadera, decían por ahí. Aun cuando tenía yo buenas intenciones y obraba en un sentido, también fracasaba. ¿Por qué? Porque faltaba esta perspectiva de realidad con respecto de, uno, ¿para qué hacía las cosas? ¿Con qué objetivo? Siempre egocéntrico, siempre, fíjate, hasta bien intencionado hacía las cosas, pues para que me aplaudieran, Ah, claro. para que me reconocieran. Aparentemente bien intencionado, ¿no? Aparentemente, pero siempre hay la agenda oculta que echa a perder todo. Que es lo que no queremos ver, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, aterrizar todo esto y decir, a ver, ¿cómo fue usted? ¿Usted de veras tuvo
tuvo humildad en su vida. Para empezar, no teníamos ni puta idea qué era eso, Gaby. Bueno, Mira, yo no. a mí Yo me no sé para pasaron- qué te embarro a ti, man. Una frase que me dejó listo. Obviamente un Sí. alcohólico como yo quería ser el número uno en todo. Abuelita. En todo. No había nadie mejor que yo en lo que me hablaras, lo que pusieras, para todo. Quería ser. Y cuando me topaba con la realidad que no era esa, que no era así, entonces Ujú. el otro extremo del ego. Pobre de mí, ¿cómo sufro? Soy el que más sufro. O sea, Sí, sí, hasta sí, sí. que el padrino humildemente me dijo, mira, hay quienes sufren más que tú, hay más jodidos que tú. Me lo dijo en francés. Hasta para eso fuiste pendejo. No te la creas. ¿No? Hay quienes sufren más. Ni para eso fuiste. Pero esa necesidad de ser el número uno. Si no soy Sí. el mejor, soy el peor. No, tampoco, maestro. La humildad es eso, juntar esas partes, me dijo. ¿Quién eres? Con un deseo, lo que dijiste hace rato, profundo de ser mejor. Tan, tan. Humildad. Y dicho eso, me encanta. Vamos a darle lectura a otro pequeño fragmento. Qué bien Dice- vamos, ¿eh? ¿Eh? Qué bien vamos. No, de una fluidez. Una fluidez y de una humildísima. elocuencia, de una asertividad. Y una humildad. Y una humildad. No, sobre todo no deje de tomar en cuenta la humildad con la que estamos haciendo esto. Dice aquí, muy rara vez considerábamos la formación del carácter como algo deseable en sí mismo, algo por lo que nos gustaría esforzarnos sin importar que se satisfacieran o no nuestras necesidades instintivas. Nunca se nos ocurrió basar nuestras vidas cotidianas en la honradez, la tolerancia y el verdadero amor a Dios y a nuestros semejantes. ¿Cómo la ve desde ahí? Yo casi no me identifico, Yo casi no. nada. Y ahí tengo otra experiencia que, si me permites. A ver, échela, aviéntela. Esta por favor. palabra, la formación, fíjate lo que dice, formación del carácter. Sí, Y yo como confundía, ¿qué es lo que le pasa mucho a los alcohólicos? Siempre Sí, muy sí, sí. confundido y entendiendo lo que quiero entender, no lo que es. Me decía, es que no grites, maestro, gritas mucho. Es que tengo mucho carácter. sí, 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 Es sí. mi carácter impetuoso. Me dijeron, no. Fuerte, Estás fuerte. fuerte. Estás malentendiendo. Para no gritar, sí se requiere carácter para controlar tus emociones. Y fíjate que me interesó tanto que me puse a investigar y entonces me dice que una cosa es el temperamento, por eso lo quiero compartir, y otra cosa es el carácter. Ujú, El temperamento, dices, biológico, con lo que naces, ¿no? Tranquilo, muy exaltado, un bebé que es muy tranquilo, otro que es muy latoso. Ese es el temperamento. El carácter es, con buena voluntad, la formación. Decía alguien, bueno, el temperamento es la materia prima. El carácter es lo que vas a construir con esa materia prima. Y la Ok. personalidad es todo eso, ¿no? Entonces, muy claro, esas confusiones de que tengo mucho carácter, no. El carácter se forja con buena voluntad, que, dicho de otra forma, se requiere mucha humildad y se llama madurez, ¿no? Bien entendido. Sí, sí, sí. Esas confusiones, pues, si nos las ponemos a nuestra medida. Tengo mucho carácter. No, ¿cuál carácter? Tienes mucho Soy miedo. gritón y por eso esa es la manifestación de mi carácter. Es que Exacto. soy gritón y me irrito y me enojo a la primer provocación. Y ya lo habíamos dicho en el paso pasado. Lo que pasa es que eres un cagón que el pañal no le alcanza. Un cagón ¿verdad? berrinchudo. Eso es lo Un que cagón eres. berrinchudo, Sí. exactamente. Y eso está lejos de ser. Mira, lo que dices ahorita me encanta porque justamente para no exaltarse, sí hace falta carácter. Para no responder, para que el primer impulso emocional que te asalta no sea el que se manifieste. Para eso necesitas control de ti mismo. Exacto. Cierto temple, cierto carácter necesitas. Pero sí, nos confundimos un montón porque además te digo, es parte cultural, parte que padece una enfermedad, parte que todavía no has entendido ciertas cosas y sigues en el subdesarrollo emocional y entonces confundes tu codo con tu cola y dices, no, yo llego a todos lados a gritar. Y hay gente así, ¿no? Llega a todos lados a gritar. Si supieran que en el fondo están muertos de miedo. Bueno, mira, con que lo sepa yo, ya con eso, acerca de mí,
Con eso es más que suficiente, ¿no? Así es, fíjate que cuando te das cuenta, yo pensé que decidía y que era un líder, ¿no? Y que tomaba decisiones. Y que me di cuenta, hablando esto del carácter, que siempre fui arrastrado por mis emociones, por mis miedos, por mis temores, por mis carencias, por mi autoestima baja, y reaccionaba ante eso. Yo cuando me casé, llegué a la iglesia y dije, claro que amo a esta chava para el resto de mi vida. Y al tiempo, pues ella igual, ¿no? Pareja, camellos con camellos, decía. Y al tiempo pude ver que eso que yo le puse amor en ese momento, pues más bien era una soledad terrible, Charlie. Éramos como dos huerfanitos muertos de miedo, ¿no? De frío. Y obviamente te das cuenta que yo nunca decidí. Siempre fui arrasado por todos estos defectos de carácter, dicho sea de paso, que justamente el paso habla de que humildemente le pediremos, ¿no? A Dios como cada quien lo conciba, cuando estemos dispuestos a que Él nos libere de ellos. Es correcto, Y mira. el carácter, dice, para nada más concluir, Ajá, es justamente sí. eso, para no permitir que tus emociones te arrasen. Entonces me decían, bueno, enojarse está bien, es una emoción. Lo que no es de permitir es que te rebase. Calmas tu emoción, te tranquilizas, que para eso se requiere carácter, y después, con tranquilidad, puedes decir lo que sientes y lo que piensas. Porque yo me la vendía. Es que estos de doble A quieren que me vuelva un santo y que si me golpean la mejilla ponga la otra. Sí, Yo aquí de fácil. buenito, ¿y qué tal si no hay Dios? Y yo aquí de... No, la mente te engaña de una forma, al final justificar lo que no quieres ver porque duele. Crecer duele, Charlie. Sí, arde gacho. Y decíamos, rara vez consideramos la formación del carácter. Y yo ahorita me acordé que yo veía, por ejemplo, en la tele a los patinadores olímpicos. Y decía, qué padres se ven estos, ¿no? Y mira, todo el mundo los quiere, los admira, les aplaude, les dan dinero, les dan medallas, salen en la tele. No. Ya sé qué quiero. Yo quiero ser patinador olímpico, pues porque está bien padre la paga, ¿no? Sí, y la fama y el prestigio. No, cállate, está padrísimo. Pero entonces, ¿sabes qué no me pasaba por la cabeza? Lo que sí no me pasaba por la cabeza, porque me decía mi padrino, eso no está mal, eso no tiene ningún problema. Que tú quieras ser presidente del mundo o patinador o lo que tú me digas, todo es perfecto. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que jamás después pensaba yo en parar mi perezoso trasero del sofá y ir a una escuela, investigar, ver quién daba clases, Claro. qué se requería. Nada de eso todo. No, y luego imagínate, Gabriel, cuando hablamos, por ejemplo, de patinadores olímpicos, es gente hiperarchi recontra disciplinada como es todo atleta. Todo atleta profesional, bueno, es de un rigor su trabajo brutal. Y como decían, tú ves cuando llegan a patinar el día del evento. Claro. Y no ves los años y años de sacrificio, de trabajo, de esfuerzo, cualquier atleta. Entonces, claro, pues sí, yo quería ser patinador y famoso, pero nada más. No quería la chinga que viene, como dicen, de la formación del carácter. No quería nada que ver Exacto. con disciplinarme, con sacrificar. Es más, no solo no quería, no entendía ni siquiera que ese era el proceso. Yo nada más soñaba con eso. Y como en lugar de ser algo era nadie, es decir, nadie en términos de no ser patinador y no ser nada, porque no hacía nada, cabrón. Para ningún lado, no hacía nada. Me salía de la escuela, pobre de mi madre, era una pesadilla. Me escapaba de toda escuela. Yo no quería sacrificar nada. Pero quería. Sí, quería fama, gloria, prestigio, dinero, bla, bla, bla. Ya usted me entiende, ¿verdad? Oye, te quiero hacer una pregunta hablando de eso, que me contestes. No sé si te acuerdas, pero bueno, yo también quería ser millonario, pero no quería trabajar. Me decía, hoy hay un buen trabajo que está en la ciudad de Zacatecas. Pero hasta allá no está muy lejos, ¿no? Y ahorita la pregunta que te quiero hacer, a ver si te acuerdas. ¿Tú tocas el piano, Charlie? No, ¿No? la batería. ¿El piano no? El piano. ¿Y si te hubiera no. gustado tocar piano? Sí, de hecho tengo unas historias Bueno, acerca del me piano. acordé A lo porque mejor yo una por vez eso sí. escuché decir que tú querías ser pianista, Sí, no, ¿no? locura. Y que dijiste, Sí, mañana sí. voy y me inscribo a tocar piano. Y que no lo hiciste. Ahorita nos das cuenta a detalle. Que pasaron 5 años, eso me acuerdo yo. Y que dijiste, no, ahora sí voy a estudiar piano. Voy a practicar piano. Ya pasaron 5 años, ahorita sería un gran
pianista, pero bueno, empiezo. Que pasaron otros 5 años y dice, chin, si hubiera empezado hace 10 ya sería un concertista. Y alguien te dijo, bueno, Claro. esperemos que saliendo de aquí te inscribas en las clases de piano, ¿no? No, pero cállate, eso sí estuvo de locura. Es el típico cuadro que describe la psique alcohólica y su egotismo en todo su esplendor. Pero Porque dijiste bello, bonito. sí, no, cállate. Qué bárbaro. Mi madre, desde su punto de vista, es decir, ¿ella qué quiere? Quiere darle pues más educación, más cultura, todo lo que contribuya a la educación del señor, pues va a ayudar, ¿verdad? Claro. Y entonces va y compra un piano vertical, bien bonito de madera. Y cuando estamos ahí, me dijo, pero tienes que tomar clases y ya sabes. No, sí, yo clases. No, sí, voy a estudiar muchísimo el piano. Qué bueno, qué maravilla. ¿Sabes qué tenía yo en la pinche cabeza? Tenía en la cabeza estar tocando como, ya sabes, ¿no? Como Franz Liszt. Sí, como Dios ahí tocando el piano súper espectacularmente, varias chicas alrededor y por supuesto mi whisky encima del piano ahí, ¿no? Y yo ejecutando, che. Eso es lo que tenía en la cabeza. Claro. Nada más imagínate si no es locura, cabrón. Y mi madre haciendo estas inversiones de buena voluntad, o sea, con la idea de mejorar, ¿no? Sí. Yo con esta idiotez, por eso la humildad es eso. La humildad es la realidad. A ver, ¿desde dónde estamos partiendo? De la arrogancia y del ego. Pare y considere. Nunca se me ocurrió parar y considerar que el gasto era importante, que Claro. llegar a No, tocar implicaba egoístas, muchas Charles. horas de sacrificio, de estudio, de disciplina. Y eso lo puedes extrapolar a cualquier cosa. ¿Por qué no tengo lo que tengo? Mira, déjame, ahorita me acordé Sí. de una referencia que escuché de parte de un señor, ahorita no tiene mucho caso mencionarlo, pero esta idea del sacrificio, y es lo que estamos diciendo en el sexto y el séptimo paso. Caín fue el primer alcohólico, cabrón. Esa es la cosa. Entonces resulta que Caín envidia a Abel. Y a Abel le va re bien y Dios le da las cosas. Y entonces este cuate se clava en la onda de lo que él no tiene y que Abel sí recibe, ¿no? Pero lo que no sabe es que, o lo que no se alcanza a dar cuenta, cuando hay que llevar al borrego a sacrificar, pues él lleva al más flaco, al más viejo, al más, ¿no? Y el otro lleva al más joven, al mejor que tiene el Abel, ¿no? Ujú. Y entonces este empieza a envidiar, pero jamás tiene una perspectiva humilde de decir, ¿qué más necesito sacrificar? ¿Qué cambios tengo que hacer en mi vida para poder alcanzar esto que tanto envidio? Y resulta que Caín no se resiente con Abel, se resiente con Dios. Y cuando va y le parte el hocico a Abel, no lo hace para vengarse de Abel, lo hace para vengarse de Dios. Porque su resentimiento es así de feroz y su falta de humildad tan radical que lo enceguece. Entonces, por eso se me hace a mí que esta analogía así de Caín es el primer alcohólico y yo me identifico brutalmente. Si experimento celo y depresión y si mi vida no va por donde yo quiero, lo primero que tengo que hacer es decir, ¿qué estoy haciendo o pobremente o mediocremente o no suficientemente? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que dar? ¿Qué tengo que sacrificar para alcanzar eso? Y desde esa perspectiva sí puedo hacer cambios importantes, pero desde el, ay, Dios la trae contra mí y tengo mala suerte y es que no me quiere nadie y es que me tiro al pinche piso a sentir lástima de mí por mi mala suerte y no me doy cuenta que soy yo el que ha propiciado todo lo que me sucedió en la vida, ¿cómo ve? Exacto. Y fíjate que con esta metáfora que acabas de narrar, vemos también lo que significa un defecto de carácter. En este caso, la envidia hizo a Caín criminal. Un defecto te puede llevar a verdaderas tragedias, Oh, sí. ¿no? ¿Y qué más tragedia? Yo me acuerdo que al final, Carlos, de mi actividad alcohólica, como me acuerdo esa frase, yo dije, si me muero ya es lo mejor que me puede pasar para no sentir. Ya, ¿no? Lo que no quiero es sentir, pensando que ya hasta la muerte era una salida, porque los defectos
pues te sumergen en el infierno. Esa sensación de ya no vivir para no sentir. Era, fíjate qué locura, ¿no? Como la esperanza. Finalmente, porque ya se nos viene el tiempo encima, creo que hemos estado, pero finalmente el último fragmento de los escogidos para este episodio particular es: nos faltaba el ingrediente básico de toda humildad, el deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo ve? Fíjate, y ahí como las piezas empiezan a armar mi rompecabezas, ¿no? De el tercer paso, decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios. Alguien decía, todos los demás pasos nos sirven para eso, para mantenerme humilde. Y también decías, bueno, esta enfermedad que no hace conciencia, por eso necesito estar pegado al programa, por eso necesito, ¿no? Porque cada vez que a mí se me olvida de dónde vengo, me condeno a repetirlo. Entonces la humildad es una herramienta poderosa, bien entendida, que cuando descubres su verdadero significado, también es una forma que hay que vivirla, Charlie, ¿no? Y es lo que me ofrece el programa, porque no perder de vista que el programa, más que nada, lo que me da siempre es esperanza. Mucha esperanza, claro que sí. Y afortunadamente también hay unas promesas ahí que también podemos dar testimonio de que se cumplen. Se cumplen totalmente, claro que sí. Cuando estás verdaderamente dispuesto, y así lo dice, es raro ver fracasar a quien ha seguido concienzudamente este programa. Todos estos principios son bien prácticos. Decías ahorita, la humildad es poder, y alguien dijo alguna vez que la información es poder. Exacto. Todos los que han estado en medios de comunicación, política, etcétera, saben cabalmente que la información es poder. Si tú sabes cosas, entonces tienes poder. Y por definición, entonces, la humildad es poder, porque la humildad es información respecto de mí mismo. Y a partir de ahí puedo hacer cambios importantes. No, la humildad es algo muy deseable. Lo que pasa es que pues, no lo sabíamos. Exacto. Yo no lo sabía. Yo no tenía idea de ninguna de estas cuestiones y pensé que haciendo berrinches y sufriendo iba yo a alcanzar la gloria y el poder, y eso ya ni siquiera lo quiero. Fíjate cómo es esta situación. Exacto. Y ya ni siquiera quiero ser presidente, como decían. Ya no quiero gloria, ya no quiero poder. Y dice ahí, hace rato leímos, no despreciamos Claro. las cosas materiales para nada. Y menos un alcohólico como yo desprecia las cosas materiales. Ni madre. Me encanta. Y además, como lo dijiste bien, pues no está mal. No está mal querer tener lana para ir a comer a un buen restaurante o comprarte un buen automóvil, siempre y cuando antepongas el espíritu. Lo demás vendrá por añadidura. Usted lo ha dicho. ¿No? Sí, así lo dije. Así tal cual. Eso es básicamente. Entonces creo que ahí vamos pegándole. Vamos entonces a hacer una segunda parte del séptimo paso. De acuerdo. ¿No? Que le pedimos humildemente a Dios que nos librara de todos estos defectos de carácter. Y bueno, pues ya continuaremos próximamente y nos estaremos hablando en la segunda parte del séptimo paso, Gabriel. Así es, Charlie. Y bueno, y hacer otra vez la invitación. Hoy, pues a que participen y que compartan y que nos den su opinión en el mismo podcast. Tú les darás ahorita el correo, pero en el mismo podcast pueden comentarnos, ¿no? Claro. Y su opinión. Sí. Si tienen alguna consulta particular, preguntas, si nos la quieren mentar. Exacto, lo que sea, lo que quieran hacer. Nuestro podcast es pero en el correo electrónico es expeditospodcast@yahoo.com. Y en homenaje a Jordi lo voy a repetir. Exactamente. Porque él solía hacer eso. Con esta idea de la radio, ¿no? Sí. Es expeditospodcast@yahoo.com. Así es que pues compartan, comenten, envíenos un correo, califiquen el podcast, nos ayuda a llegar a más gente y nuestra intención pues es transmitir lo que se nos transmitió a nosotros tan gratuitamente. Devolver la dádiva, decía nuestro fundador. Devolver la dádiva. Sí, señor. Pues entonces, muchas gracias, Gabriel. Gracias a ti, Charlie. Un abrazo y bueno, pues nos vemos pronto. Nos vemos en la que sigue. Muchas gracias. Y no hay